Esta puede ser una semana importante, definitoria para los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Está con nosotros Jorge Molina, secretario general de UPCN. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Bueno, a la espera esta semana. Sí, ustedes saben, seguramente informaron que la semana pasada se hizo la primera convocatoria a una ronda de diálogo que llamó el gobierno, pues no era técnicamente una reunión de paritaria. Y bueno, ahí se planteó el gobierno su posición, por un lado, el gremio pudo transmitir la suya, y como síntesis de esa reunión, quedamos que en esta semana el gobierno asumía el compromiso, que después lo hizo público, de dar una respuesta concreta al planteo de UPCN, por lo menos, en nuestro caso, de un bono de fin de año. La suma sería esta semana, por lo menos así se comprometió el gobierno. Así es. Cuando veo una propuesta entiendo que va a ser justamente una cifra y una forma de pago. ¿Qué número los dejaría, perdón Juan, qué número los dejaría conformes? Bueno, yo planteo desde UPCN el principio de octubre, como la primera manifestación al respecto, cuando también simultáneamente se hablaban desde la CGT Nacional la necesidad de un bono de fin de año. Yo había planteado como deseable, como objetivo, 5.000 pesos. 5.000 pesos teniendo una referencia objetiva que es más o menos la mitad del ingreso del salario mínimo del sector público. Me parecía que era una referencia objetiva y para discutir, porque eso también es claro, nosotros tomamos esa referencia para discutir con el gobierno, que en ese momento ni siquiera nos convocaba por este tema. También tenemos una segunda referencia, que ya no son nuestras declaraciones, sino fue lo que acordó la Nación para nuestros colegas empleados públicos nacionales, que son 3.500 pesos para los que menos ganan, y va decreciendo hasta 2.000 pesos para los que más ganan, con un límite de 45.000 pesos, hasta los salarios de 45.000 pesos. Esa es otra referencia también objetiva. Bueno, yo creo que nosotros podemos avanzar con el gobierno en alguna propuesta intermedia entre lo que nosotros estamos planteando y lo que el gobierno efectivamente pueda pagar, y nos va a permitir a nosotros llegar a fin de año con alguna holgura después del desfasaje salarial con respecto a los precios que hemos tenido en el año. Y más si tomamos la interanual, yo recuerdo que el último trimestre fue altamente inflacionario del año pasado, así que si tomamos la interanual estamos en 15 puntos abajo de los índices inflacionarios, los salarios. Jorge, ustedes, como todos los sindicatos, de alguna manera les piden, le conocen los números al gobierno de la provincia de Santa Fe. Aquí viene el ministro de Economía, le plantea si no tenemos, no hay forma, no nos alcanza, no está la plata y demás. ¿Cuánto puede pagar el gobierno? Yo creo que el gobierno puede pagar. El gobierno tiene, Santa Fe, vamos a decir la provincia de Santa Fe más allá del gobierno, tiene una estructura presupuestaria bastante sólida, fruto de su economía, no es fruto solamente de una administración o una gestión. Santa Fe es una provincia, la segunda provincia agroexportadora del país, tienen sectores fuertemente industrializados, tiene un comercio bastante consolidado, eso hace una base tributaria bastante sólida, al punto de que Santa Fe en los últimos años ha crecido impositivamente por sobre la inflación, ha recaudado más de lo que de la actividad económica en sí, por un lado, y por otro lado, justamente hace un año, el gobierno tuvo la suerte, y la justicia en este caso, de tener el fallo de la Corte Suprema que devolvía las retenciones que la Nación por 10 años le hacía a los fondos del ANSES que tenían que redistribuir. Ese fallo salió en noviembre, eso significa más o menos 7.000 millones de pesos al año. La legislatura provincial tomó ese fondo y el presupuesto lo incluyó para obras de infraestructura y obra pública, es decir, no se podría gastar, por ejemplo, para gasto corriente, como podrían ser los salarios, pero por otro lado esa imputación a la obra pública libera otros fondos que la provincia por sí anteriormente ya tenía dispuestos para obras públicas, y insisto, el crecimiento de la recaudación de la provincia es muy sano, muy sólido, más allá de las dificultades económicas que tiene la economía argentina en general. Pero cuando yo le digo claramente que los ingresos de Santa Fe van por sobre la inflación, le estoy dando que tiene, digamos, una salud, las finanzas provinciales importantes. O sea, los 5.000 pesos no son algo imposible de pagar como... Sí, hay que ver porque también, Juan Manuel, nosotros tenemos que saber que nosotros representamos en UPCN cerca, casi 40.000 compañeros, pero tenemos que entender que también hay 60.000 docentes, que debe haber 25, casi 30.000 policías, tenemos que ver que también están los municipales, es decir, cuando uno multiplica un número, sabemos que se hace pesado juntarlo, digamos. Por eso somos razonables y prudentes. También creo que el gobierno debe reconocer la prudencia de los compañeros. Del caso de UPCN no hemos hecho paro por apertura
de paritaria en este semestre, en este trimestre, porque entendemos que no hay marco ni posibilidades para hacer eso, pero a cambio estamos exigiendo el bono y que apenas comience el año tengamos ya sí la discusión en un ejercicio contable y político y económico ya nuevo, este recaudamiento salarial que tiene que ser continuo y permanente, porque un bono es una situación extraordinaria, como yo lo defino. La semana pasada decíamos que de todos los gremios, por lo menos yo decía, acá hubo un mini debate, de todos los gremios UPCN tal vez es el que mejor jugó al ajedrez porque no paró la burocracia estatal haciendo paros, planteó de arranque el tema del bono y termina siendo una reunión con el gobierno, una de las primeras, la primera junto con ATE, en donde por primera vez se habla oficialmente de esta posibilidad. ¿Cómo resolvieron, y concretamente vos, cómo resolviste este tema hacia adentro de las bases, digamos, porque todos miraban para los costados, AMSAFE al paro, SADOP al paro, ATE al paro, UPCN, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolviste para adentro? Bueno, nosotros obviamente a través de la comunicación y el diálogo con los compañeros, es decir, esto lo ve, nos pasaba en los hospitales, Ciprus paraba y los nuestros no, nos pasaba en la escuela, el comedor y la portera, digamos, no paraba y AMSAFE sí, llegaríamos ya más de 6 paros en lo que va del semestre, lamentablemente, digo, con todo respeto, sin ningún resultado, y no creo que haya resultado de apertura de paritaria en lo que queda del año. Bueno, nosotros lo charlamos claramente con nuestros compañeros en distintas, digamos, ámbitos. Yo quiero comentar que hace más de un mes hicimos una asamblea en Rosario de delegados y lo explicamos este argumento, claramente le explicamos a los compañeros que no Santa Fe ya, sino el movimiento obrero en su conjunto, los que han hecho políticas anuales, no estaban planteando la apertura de paritarias porque entendían, como entendemos nosotros, que entrar en una puja despiadada, digamos, en el marco nacional, provincial o donde sea, entre precio y salario, siempre la experiencia histórica de nuestro pueblo y del pueblo trabajador es que ganan como se llama, los precios. O sea, alguien había dicho hace mucho que cuando hay esta clase de inflaciones los precios van por el ascensor y los sueldos por la escalera. Y era una forma didáctica que tenía, en este caso el general Perón, de explicar que la inflación es mala para los trabajadores. Si nosotros analizamos que ni los gremios industriales, ni los gremios de la energía, ni los gremios del comercio, ni los gremios que están en el servicio están planteando esta pelea, es porque hay una sabiduría en que no se puede entrar en esa pelea, porque si uno consigue un 15% de pasaje, sabemos que la economía o los empresarios, por decirlo así, te remarcan un 20, un 25, y si vos vas por recuperar ese 25, te remarcan un 40, y así tenemos o una explosión social o económica, o una crisis social bastante importante. Entonces nosotros hoy tenemos, como todo el pueblo trabajador, salarios que han estado a la baja, puntos más, puntos menos de la inflación, y vamos a esperar el tiempo necesario, que va a ser en un ejercicio económico donde se puede planificar, donde se puede proyectar, digamos, tener esta recomposición que recupere un poco esta pérdida salarial que te estaba diciendo. ¿Y qué opinas frente a esta idea que plantean el resto de los sindicatos que dicen, bueno, el por qué no al bono, sobre todo los sindicatos docentes, porque dicen, también lo planteábamos acá la semana pasada, porque reabrir la discusión salarial en la paritaria permite que el año que viene, cuando volvamos a discutirla, arranquemos de un monto distinto, de un porcentaje mayor. También es atendible, ¿no? Es elemental, pero eso tiene un costo para la provincia, eso es lo que uno está discutiendo, lo que va a discutir en enero. Entonces la provincia no se dio cuenta, el ministro de Hacienda dijo, no, esto del año pasado no se anualiza. Digamos, con todo respeto, un argumento casi infantil. Obviamente que la discusión paritaria tiene que ver con los costos. Para el Estado, el salario objetivamente es un costo. Entonces se anualiza. Si nosotros tuviéramos un porcentaje hoy acá, ya es la base, claramente es la base ya para todo. Claro. En vez de ser por 12 será por 14 o por 13. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pero nadie pasa desapercibido que cualquier incremento se anualiza. Por eso decíamos, antes que nada, antes de plantear cosas que no se consiguen, preferimos un bono. Y discutir en enero, eso sí, ya con una proyección de todo ya el año 2017, en una política salarial que sea justa por un lado, legítimamente, digamos, reclamada por los trabajadores y sustentable por la hacienda provincial. Desde el gobierno de la Nación empezaron a hablar ya de la paritaria del año próximo. A través de lo que presupone el gobierno nacional en el presupuesto 2017, la inflación va a ser cercana al 17 y 18%. Y ese es el número que se maneja, por lo menos que dicen desde el gobierno nacional, para negociar las paritarias. 17%. Las paritarias se negocian mirando hacia adelante, dicen desde el gobierno. ¿Cómo es esta postura? No son muy buenos pronosticando, porque yo te recuerdo cuando nosotros cerramos la política salarial,
la instrucción de Prat Gay a todos los ministros de Economía, además hizo reuniones puntuales con los ministros de Economía de los estados provinciales, planteó que de ninguna manera la pauta podía exceder el 25%, y vamos a ver ahora al final de diciembre que poco menos que la inflación se duplicó a lo que dice a la estimación del ministro. Por lo tanto, ya viene con un hierro en sus pronósticos. De cualquier manera, insisto, nosotros quisiéramos que la inflación sea lo más baja posible, porque es la única forma de que el salario mantenga su poder de compra. Habrá que ver cuáles son las variables. Evidentemente también hay toda una serie de fenómenos. La economía está interrelacionada no solo en la Argentina, en todo el mundo. El efecto de la asunción en enero de Trump, todos los analistas duran que va a haber una restricción económica para los commodities, que va a haber un aumento de tasas, por lo tanto el gobierno que se está financiando y solo tomando deuda externa le va a costar más cara, es decir, va a haber un panorama que se va a ir analizando con todas estas variables en la mesa, y dentro de eso está Santa Fe, y dentro de Santa Fe están los empleados públicos. ¿Tenés un cálculo de cuánto perdió el poder adquisitivo con sus sueldos los trabajadores a los que representás? Sí, nosotros tomamos varias referencias, porque, bueno, de hecho no podíamos tomar más el INDEC. Ustedes bien saben que el INDEC dejó de medir, o las mediciones no eran tomadas en cuenta. Nosotros normalmente tomamos 3 o 4 indicadores que son objetivos, incluso de varios colores políticos. Normalmente tomamos el de San Luis, el índice de precio consumidor de San Luis, el de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también uno que tiene una referencia política importante porque es bastante plural, que es el índice del Congreso, de la oposición del Congreso, que en algún tiempo incluso yo se lo recordé al ministro Saglione, participaba en socialismo a través de Alicia Siciliani, firmaban en esos índices, y en todo estamos, que ya en el índice Congreso, por ejemplo, tenemos tomando octubre un 35,6% de inflación. Si tomamos la Ciudad Autónoma, que fue impactada, sabemos que tiene un poquito de impacto mayor al resto, porque se actualizaron algunas tarifas y se perdió el subsidio, en lo que va del año tiene un 36,6%, con unos puntitos más por este impacto. Si tomamos la provincia de San Luis, que todavía no publicó en octubre, estaríamos en un 27%. Todo lo indica que nosotros vamos a terminar el año abajo. Nosotros redondeamos un 30% de política salarial, y todos los cálculos están dando que la inflación va a ser superior al 30%. Y le digo algo más. Casi 10 puntos pueden ser. Si nosotros, exactamente, y es peor todavía si le hacemos la interanual. Ustedes recuerdan que el último trimestre del año pasado fue altamente inflacionario, cuando se preveía la devaluación y cuando efectivamente sucedió la inflación. Y si tomamos ahí ese índice interanual, estamos claramente en 15 puntos, ¿sí? Un 45% de inflación interanual. Esto es un poco la pérdida que nosotros consideramos que es la que tenemos que reparar. Obviamente nuestro deseo es, como sucedió en septiembre, si bien picó de nuevo en octubre, que la inflación vaya decreciendo y poder tener valor de compra del salario, sino, como te decía hoy, el primero que pierde con una inflación alta, con una economía indexada, son los que tienen ingreso fijo. Eso es básico y obvio. ¿Y por qué no se pueden poner de acuerdo todos los gremios en el mismo reclamo? Uno escucha el planteo de PCN, lo hablábamos la semana pasada con Héctor y demás, escucha el planteo de los otros sindicatos que dicen, no, nosotros queremos que se arreglen a paritaria. Yo también quiero, pero hay que ver si es posible, ¿entiendes? Juan Manuel, nosotros estamos diciendo que no hay en ese contexto, no ha sucedido a nivel nacional, con gremios que tienen mucho poder, con los gremios de la energía, con gremios que están vinculados a la exportación, que tienen casi, no digo salario en dólares, pero referencia a la actividad en dólares, no lo han logrado. Se imagina que no es porque nadie no se acordó, sino porque el marco económico no hace que eso sea posible. En la opinión de sindicatos que son autónomos y que son soberanos y que tienen sus conducciones y su estrategia. La nuestra es clara, no meternos en un tema que no tiene posibilidad de lograrlo. Sí, ver la solución por un camino distinto, en este caso por el bono, y paritarias a partir de enero. Uno más. Ayer y hoy, un cambio fuerte en la postura política de lo que se denominaba la oposición responsable. Sergio Massa, su economista, Labaña, de cabecera, de repente pasaron de acompañar y demás a Labaña dijo, este modelo colapsa, no tiene forma, ya lo vivimos, colapsa y demás, una postura muy similar a la que los referentes del kirchnerismo iban planteando desde la campaña, digamos, decía campaña del miedo y demás.
¿Cuál es tu opinión personal después de ver un año de funcionamiento del gobierno de Macri, este plan económico, y lo que está ocurriendo decías a nivel internacional también y demás? Dos visiones. Desde el punto de vista político, evidentemente, están ya planteadas las campañas de cara a las elecciones de término medio del año que viene, donde el Frente Renovador no va a poder ser aliado ya de Cambiemos. Han tenido una actitud de tolerancia y convivencia, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación, pero claramente van a estar con chaquetillas distintas, por lo tanto se empieza la política a diferenciar. También tiene que ver con eso las declaraciones de Sergio Massa planteando, ya tomando iniciativa con el tema de ganancias, planteando que hasta 48.000, casi 50.000 pesos estén exentos. También una actitud que sale a levantar una bandera en forma no acordada con Cambiemos. Eso en el marco de la política. Y en el marco de la economía, yo entiendo que la similitud de estos procesos, no digo que tengan la misma, con los procesos del 90 y de Martínez de Oz, donde vos tenés un dólar, digamos, que se queda en el valor, más allá de la evaluación se va quedando, y no bajas el déficit fiscal en una forma sostenida, sin que sufran lo que menos tienen, sino con ciertos gastos que el Estado normalmente hace en distintas áreas que por ahí no son tan necesarias, hace que en algún momento la única forma de sostener esto es con deuda. Deuda. Bueno, los argentinos hemos tenido 3 o 4 ciclos en la historia económica que ese endeudamiento un día se termina. O un día viene el cobrador y toca señor Argentina y te pasa el sombrero y ahí viene un ajuste monstruoso, un ajuste, digamos, infernal. Por eso, más allá que el gobierno diga que va al gradualismo con el déficit fiscal en algunos casos, pero con el tema de la deuda es algo que nos debería preocupar a todos los argentinos. Juaní, cada vez que uno dice la última pregunta, te miente. ¿Te estás reuniendo con María Eugenia Bielsa pensando en el peronismo que se viene, las elecciones que se vienen? No tuve contacto, de hecho no he tenido contacto con protagonistas externos a nuestro sector en el último tiempo. La última vez fue una charla con Omar Perotti ya hace un tiempito, y bueno, también seguramente el peronismo tendrá que dar sus pasos para ver cómo se organiza para ofrecer una alternativa acá en octubre. Otro gran dilema de la provincia, ustedes bien saben como periodistas de opinión que son, es si se unifica o no se unifica. Eso también marca escenario para un lado o para el otro, ¿no es cierto? En ese periodismo, mira, pero vas a estar en ese campo, digamos, no de batalla, en ese campo electoral dentro del PJ, tratando de decidir, tratando de interferir. Bueno, nosotros somos un espacio político en la ciudad, no mezclamos las cosas en términos gremiales o políticos. Bueno, cambiamos de tema. Pero representamos un espacio político, tenemos concejales, tenemos un diputado, formamos parte de la conducción del Partido Justicialista a nivel provincial, y como sector y como parte, y humildemente le daremos nuestro punto, no tenemos de lo personal, te anticipo, ningún espíritu de candidatura, ni mucho menos, pero sí de opinar responsablemente cuál sería la mejor estrategia que debería tener el peronismo para recuperar, digamos, el protagonismo político en esta elección, y si se puede y se debe, digamos, recuperar la provincia en los próximos 3 años. ¿Les costó la decisión de ir con Miguel del Cel en las elecciones, con el PRO? Sí, yo siempre expliqué que era una cosa muy particular, ¿no es cierto? Es decir, obviamente que era una alianza con Miguel del Cel, que es un cuadro del PRO, que en ese momento después del Macri era el más conocido del PRO a nivel país. Pero nosotros siempre lo hicimos en base a un acuerdo programático y de lo que entendemos de la personalidad de Miguel, que es una persona que no es un dogmático, no es un monetarista, como podemos decir, que dicen los economistas, esto es una política monetarista como la del 90 o como la de Martínez. Miguel jamás iba a tener esa actitud, porque es un santafesino que todo el mundo lo conoce, un tipo comprometido, su lema de hacer las cosas bien, es decir, no tenía una carga ideológica, sino de valorativa en todo caso, y no estamos hablando con Sturzenegger o Melcoñán, sino con Miguel del Cel, que nos daba ciertas garantías. Después sí, obviamente, volvimos a acompañar la decisión de nuestro gremio a nivel nacional y estar columnado en la candidatura de Scioli, pero nos pareció que era una experiencia muy particular la de Miguel. Yo, de hecho, fue casi un triple empate la elección, todo el mundo lo sabe. Sí, claro. Y por otro lado, y yo creo que muchos compañeros confiaban en que Miguel podía representar un cambio en la provincia después de 2 periodos de gobierno socialista, y en eso era una esperanza a lo mejor, y también una situación muy particular del peronismo. Día antes de la candidatura y del Congreso había hecho una carta justamente María Eugenia Bielsa diciendo que el peronismo no tenía condiciones para competir. El Congreso del peronismo que se hizo acá muy cerquita
atravesó por varias dificultades con respecto al número. Siendo muy crítica para el dentro del peronismo. No fueron los candidatos que surgieron a ese congreso, ni siquiera fueron. Es decir, quiero marcar también que el peronismo vivía una etapa muy crítica, donde no estaba acoplado a la conducción nacional, la gran mayoría, digamos, y a su vez la conducción nacional del peronismo con la lapicera hacia la lista. Entonces se da una particularidad bastante característica para Santa Fe. Gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Veremos la semana que viene, o por lo menos en lo que queda de esta semana, si hay un acuerdo en principio. Corte, ya seguimos con más de la prensa.